Hola, hola, eh, amigos, padres de familia y docentes. Me refiero principalmente a quienes asistieron al webinar del tema La tarea más importante de papá y mamá en el programa nacional Ser Padres Constructores de Excelencia. Como les prometí, estoy grabando este video para podérselos hacer llegar y que sirva como un material didáctico de seguimiento al aprendizaje y reforzamiento al mismo, por supuesto. La tarea más importante de papá y mamá, hacer que tu hijo o tu hija disfrute hacer la tarea. Abordaremos 7 tópicos. El primero, prioridades e interés. 2, del interés al compromiso. 3, cómo se refleja el compromiso. 4, la importancia y repercusión de aprender a disfrutar las actividades escolares. 5, bloquear la amígdala y activar la corteza cerebral. 6, motivar e inducir a la motivación. 7, efecto Pigmalión. 2 ejercicios psicopedagógicos fundamentales. Todo esto para capacitarnos en el enfoque de educar, orientar y motivar a nuestros niños. Primera reflexión. Vamos a comenzar con una reflexión preliminar. Dos profesiones. Primero voy a dirigirme a cada uno de ustedes en su profesión laboral, digámosle así. Si eres médico, si eres ingeniero, si eres maestra, si eres contadora pública, si eres doctora, etcétera, o si eres, a lo mejor no tienes un título académico, pero tienes una profesión, eres un profesional en tu trabajo laboral. A lo mejor eres carpintero, eres electricista, mecánico automotriz, etcétera. La pregunta para cada uno de ustedes en ese sentido de su profesión laboral: ¿cuánto tiempo has invertido en capacitarte para tener éxito en tu ocupación profesional? Para llegar a ser competente en cualquier profesión, ya dije, seas profesionista o profesional, para llegar a configurar una auténtica competencia, tenemos que conjugar, tenemos que enlazar tres dimensiones. La primera, el saber, que tiene que ver con los conocimientos. La segunda, el saber hacer, la experiencia, las destrezas, las habilidades que todos necesitamos desarrollar en la profesión que nos corresponde. Y tercera dimensión, el saber ser, que tiene que ver con los valores y con las habilidades blandas del ser humano, como la empatía, la inteligencia emocional, las actitudes, etcétera. Así que piensen cada uno de ustedes cuánto tiempo has invertido en capacitarte para tener éxito en tu ocupación profesional. Pero ahora la segunda pregunta ya no va dirigida ni al profesionista ni al profesional, sino va dirigida a la segunda profesión. Yo mencionaba dos profesiones. La segunda es la profesión de ser padres o madres de familia. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo has invertido en este mes o en lo que va del año para mejorar tus capacidades, para educar, orientar y motivar a tu hijo o a tu hija con el fin de que eleve su nivel de aprovechamiento escolar? Piensen, por favor, cada uno de ustedes en esa pregunta, tómenla como una reflexión preliminar y sustancial. El futuro profesional, humanístico y espiritual de tu hijo o de tu hija no está en sus manos, está en las tuyas. Prioridades e interés. Es el primer rubro, el primer tópico. Para ello tomaremos como referencia lo que comenta el doctor Stephen Covey en su libro Siete hábitos de las familias altamente efectivas. Habla de un anuncio televisivo en Estados Unidos que aparecía hace ya muchos años, donde en ese anuncio aparece o aparecía un padre de familia que está revisando su agenda
y haciendo algunas anotaciones. En ese momento la niña, su hija de 4 años, entra a la habitación y lo observa, se le queda mirando y le habla con una sonrisa. La niña le dice: papi, ¿qué haces? El hombre le contesta a la niña sin voltear a verla, le dice: ah, mi amor, estoy haciendo unas anotaciones en esta libreta donde tengo los nombres de todas las personas importantes y las actividades importantes que tengo que realizar durante la semana. La niña se queda un momento pensativa y luego le lanza la pregunta final: ¿yo estoy en esa libreta, papi? El hombre en ese momento voltea y por supuesto se queda un tanto desconcertado. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el corolario de esta escena televisiva? La verdad es que eh, muchos padres de familia caemos en esa trampa de la rutina laboral, en ese afán o esos afanes, en esa obsesión por lograr más en nuestra profesión laboral, claro, con el pensamiento y el sentimiento positivo de favorecer a nuestra familia. Pero lo que quiero decir es, porque estamos en el primer tópico, que es prioridades e interés, creo yo que debemos comprender por el mensaje de la niña cuando al final dice: yo estoy en esa libreta, papi. Debemos comprender que nuestros hijos, y sobre todo la educación, la formación académica, humanística y espiritual de nuestros hijos, debiera de estar, si no como número uno, pero sí entre nuestras prioridades. Y debiéramos de tener un auténtico interés por ese aspecto en la formación de nuestros hijos. ¿Cómo hacer que tu hijo o tu hija disfrute hacer la tarea escolar? Vamos al tópico número 2, del interés al compromiso. Hablábamos de que lo primero que tiene que haber, si queremos realmente hacer que nuestro hijo, nuestra hija, aprenda a disfrutar sus tareas escolares, lo primero es que nosotros debemos demostrar un interés. Y en ese interés debemos ir a establecer con nosotros mismos un verdadero compromiso, un compromiso real. Un compromiso es un pacto que conlleva una responsabilidad. Un compromiso es una obligación autoimpuesta. ¿Y cómo es la actitud, la disponibilidad y la motivación de una persona cuando está auténticamente comprometida con un ideal, con un plan, con un proyecto, con un propósito? La actitud es altamente positiva, la disponibilidad es al 100% y también la motivación plena para realizar las acciones que, que corresponden para lograr ese plan, ese propósito. ¿Cómo se refleja el compromiso? Algunos dicen, algunos padres de familia, yo lo he escuchado varias veces: yo daría la vida por mis hijos. Sí, es una frase muy bonita, muy alentadora, muy impactante, pero la pregunta es: ¿qué quiere decir un padre de familia cuando dice yo daría la vida por mis hijos? Para que lo entendamos, para que entendamos qué debería de significar esa frase, voy a platicarles eh, una reflexión, una alegoría que escuché o leí hace ya mucho tiempo. Es el caso de un pianista magistral que ofreció un concierto, y por supuesto fue un concierto bastante emotivo,
El público, había 1000 personas en ese auditorio, y al término del concierto le aplaudieron al pianista de manera muy efusiva, muy intensa, muy halagadora. Cuando el pianista caminó hacia el camerino, se topó con una señora, con una mujer, que también lo felicitó efusivamente, y al final le dijo estas palabras: maestro, daría mi vida por tocar el piano como lo toca usted. El pianista volteó, sonrió y le dijo a la mujer: señora, yo he dado mi vida. Espero que se comprenda el mensaje de lo que debiera significar para los padres de familia cuando dicen: yo daría la vida por mis hijos. Muy bien. Tópico número 4: la importancia y repercusión de aprender a disfrutar las actividades escolares. Nuestro cerebro rige nuestros comportamientos basado en dos directrices. Esto debiéramos grabárnoslo muy bien en nuestra mente, en nuestra memoria. Nuestro cerebro rige nuestros comportamientos, incluso nuestros sentimientos y decisiones, por supuesto, basado en dos directrices: dolor y placer. Todo lo que a nuestro cerebro le representa dolor, inconscientemente hace que nos alejemos de ello, hace que lo rechacemos. Por otro lado, todo lo que a nuestro cerebro le representa placer, inconscientemente hace que nos acerquemos, que lo deseemos. Así que entonces, creo que esta premisa nos lleva claramente a la conclusión de que si queremos que nuestros hijos tengan un éxito académico y en el futuro un éxito profesional, necesitamos enseñarles a que aprendan a disfrutar sus tareas escolares, sus actividades escolares en general. Porque si al niño hacer la tarea le representa dolor, su cerebro, aun que el niño no se dé cuenta, va a hacer que él quiera alejarse de esa actividad. Va a hacer, su cerebro inconscientemente va a hacer que el niño rechace esa actividad. Por el contrario, si el niño aprende a disfrutar esas actividades escolares, esas tareas escolares, entonces su cerebro, sin que el niño sea consciente de ello, su cerebro va a hacer que él quiera acercarse, que él quiera estar en esas actividades. Va a hacer su cerebro que el niño desee ese tipo de actividades. Tópico número 5: bloquear la amígdala y activar la corteza cerebral. Durante el webinar yo les mostré en pantalla la imagen de un cerebro. También lo van a tener en la presentación del contenido en formato PDF que les enviaré junto con este video. Pero bueno, los neurocientíficos dividen o clasifican nuestro cerebro humano en tres partes. Dicen, incluso hablan de tres cerebros, pero que funcionan de manera conjunta. Por eso dicen el cerebro triuno. Entonces son tres partes. La primera, que es la parte más, la más primitiva, la más austera, la menos evolucionada, es el tronco cerebral. El tronco cerebral está conformado por el cerebelo y el bulbo raquídeo. El tronco cerebral, que también le llaman cerebro reptil, se encarga de las funciones más básicas, como es la respiración, el latido cardíaco, la temperatura corporal, las funciones fisiológicas en general y los instintos. Ese es el tronco cerebral, es la parte más rudimentaria del cerebro. Después viene el cerebro medio, donde radica un conjunto, un sistema de redes neuronales, redes de neuronas, que conforman lo que los neurocientíficos llaman el sistema límbico. En el sistema límbico está incluida una pequeña glándula llamada amígdala cerebral.
La amígdala cerebral es la encargada, su función básica principal, su función principal, entre otras, es determinar en fracciones de segundo si lo que tenemos enfrente, ya sea una persona o una actividad, un reto, la amígdala determina en fracciones de segundo si lo que tenemos enfrente lo podemos afrontar o atacar, o por el contrario debemos escapar. Si la amígdala determina que lo que tenemos enfrente es muy complicado, es peligroso, nos va, nos va a producir dolor de alguna clase, de alguna especie, la amígdala determina que hay que escapar de eso, de ese ser o de esa situación. Por el contrario, si la amígdala determina que lo que tenemos enfrente es fácil de afrontar, es fácil de dominar, entonces la amígdala dice hay que atacar, hay que afrontar. La tercera parte del cerebro, que es la parte más desarrollada, la parte que nos hace humanos, la que nos distingue como humanos, es la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene diversas funciones, es la líder del cerebro, es la que gobierna principalmente el funcionamiento cerebral, y sus funciones principales son evaluación, análisis, síntesis, reflexión, cálculo, creatividad, incluso algunas habilidades especiales. Cuando digo habilidades especiales, me refiero a aquellas que no cualquier ser humano tiene, sino solamente algunas personas como su principal talento. Es el caso de jugar básquetbol de manera extraordinaria, como lo hace o lo hizo Michael Jordan, o tocar el violín como Paganini, o jugar golf como Lorena Ochoa, etcétera. Cuando alguien tiene una habilidad especial, esa habilidad está contenida y controlada o administrada por la corteza cerebral. Cuando nos enfrentamos a situaciones desafiantes, la amígdala es la encargada de tomar la decisión de enfrentar o escapar, y lo hace en fracciones de segundo. La corteza cerebral es la parte más evolucionada del cerebro. Ya decíamos, en ella residen todas esas cualidades o funciones, capacidades incluso, podríamos decir. Pero aquí es muy importante decir lo siguiente: la amígdala casi siempre está dormida. Lo dije hace un momento, la que administra, la que rige las funciones cerebrales es la corteza cerebral de manera común, de manera frecuente. Pero, pero si el cerebro detecta alguna situación de peligro, alguna situación compleja, alguna situación que representa un riesgo de experimentar dolor, entonces la amígdala se despierta, se activa, y lo primero que hace la amígdala es bloquear a la corteza cerebral. ¿Por qué tiene que hacerlo la amígdala? Bueno, porque así fue su función en la época prehistórica y sigue siendo hasta el día de hoy. En la época prehistórica, la amígdala tenía que determinar y asegurar la supervivencia de la especie humana, determinando absolutamente si tenía enfrente el hombre prehistórico un animal salvaje que podía devorarlo. La amígdala no podía entrar, no podía permitir entrar en diálogo o en interacción con la corteza cerebral, porque entonces la amígdala estaría diciendo hay que correr, hay que escapar lo más pronto posible, y estaría pidiendo una descarga de adrenalina y cortisol para desarrollar más velocidad y más fuerza corporal. Pero entonces la corteza cerebral, seguramente por sus funciones, por sus características, estaría diciendo espérate, vamos a hacer un análisis, vamos a evaluar la situación, vamos a calcular el peso y la velocidad que puede desarrollar ese animal. O sea, sería un análisis maravilloso, pero hacer un análisis como ese lleva tiempo,
y mientras el cerebro, mientras la corteza cerebral del hombre prehistórico estuviera haciendo eso, ese análisis, pues el animal salvaje, el león, el tigre, pues le brincaría, le habría brincado y lo había devorado, lo habría deshecho. Entonces, esa era la función, así fue su participación de la amígdala en la época prehistórica y sigue siendo igual el día de hoy, aunque ya no nos topamos generalmente con animales salvajes, pero sí nos topamos, tanto los niños como los adultos, nos topamos con situaciones complicadas, con situaciones que representan peligro para nuestra amígdala cerebral, situaciones que representan un riesgo de experimentar dolor, ya sea dolor físico o dolor emocional. Así que entonces, insisto, si la amígdala se activa porque el cerebro percibe ese riesgo, entonces la amígdala al activarse lo primero que hace es bloquear a la corteza cerebral y al estar bloqueada la corteza cerebral, ya no podemos, desde el punto de vista cerebral, el niño ya no puede, desde el punto de vista cerebral, desplegar las capacidades de análisis, de reflexión, de creatividad, de cálculo, incluso de empatía o de algunas otras habilidades finas o blandas. Entonces queda bloqueada la corteza cerebral y prácticamente se vuelve imposible que el niño pueda avanzar, que el niño pueda resolver y pueda tener éxito en la realización, en este caso, de su tarea escolar. Es por eso que en lugar de permitir que se active la amígdala y que la amígdala bloquee a la corteza cerebral de los niños, los adultos debiéramos de procurar lo contrario, que sea la corteza cerebral la que se active y se mantenga activa principalmente durante la realización de esas tareas escolares y que la amígdala se mantenga dormida, se mantenga bloqueada. Enfrentar o escapar. Si tu hijo ve la tarea como algo complicado, ¿qué crees que va a decir su amígdala cerebral? Enfrentar o escapar. Esto explica el alto índice de fracaso escolar y deserción, principalmente a nivel de educación básica. Pero veo que ni el gobierno ni los maestros en su mayoría, por supuesto no estoy generalizando, pero sí una gran mayoría de políticos, gobernantes y también maestros en general, una gran mayoría no quieren saber de ello. Cuando se conjugan el tronco cerebral y el cerebro medio, que es la amígdala y el sistema límbico, la persona despliega comportamiento animal. Es por eso que a veces vemos a nuestros niños haciendo berrinche, haciendo un cuadro de autofrustración cuando tienen que realizar la tarea y se les hace. No es que así sea la tarea, pero a ellos, por cuanto su corteza cerebral está bloqueada y la que tiene el control es la amígdala cerebral, a ellos se les hace imposible, difícil, doloroso, y entonces, por supuesto, su comportamiento no es tan adecuado o tan conveniente como debiera de ser. Si hacer la tarea a tu hijo o a tu hija le ha representado dolor, cada vez que tenga que enfrentarse a esa obligación, no debiera ser obligación, pero por eso lo digo entre comillas, cada vez que tu niño, tu niña tenga que enfrentarse a esa obligación, su amígdala cerebral se activará. Lo repito, si hacer la tarea a tu hijo o a tu hija le ha representado dolor, cada vez que tenga que enfrentarse a esa obligación, su amígdala cerebral se activará. ¿Y qué dijimos que es lo primero que hace la amígdala cuando se activa? Bloquear a la corteza cerebral. Y al bloquear a la corteza cerebral, quedan bloqueadas todas las funciones de análisis, reflexión, cálculo,
creatividad, etc. ¿Cómo se ha sentido tu hijo o tu hija cuando tiene que cumplir la obligación de hacer la tarea? ¿Cómo lo has hecho sentir tú? ¿Cómo lo has hecho sentir? Tenemos que empezar por cambiar el concepto de hacer la tarea. No debe ser una obligación. Hacer la tarea no debe ser una obligación. El cerebro de tu hijo, de tu hija, no debiera, o sea, tú debes de hacer, de lograr, trabajar en ello para lograr que el cerebro de tu hijito, de tu hijita, no conciba el hacer la tarea como una obligación, sino como un privilegio. Y como privilegio, placer. Tópico número 6, motivar e inducir a la automotivación. La motivación es la energía que nos impulsa proactivamente a la realización de las acciones que sabemos que nos llevarán al resultado que deseamos. Es por eso que los padres de familia y los docentes, principalmente los de educación básica, debiéramos de aprender a motivar a los niños y a las niñas, en lugar de imponerles la obligación de aprender o de hacer las tareas escolares. Motivar e inducir a la automotivación. La motivación tiene que ver con el placer, la búsqueda de un placer superior al dolor que se tuviera que trascender para obtener dicho placer. Es decir, que la motivación es lo que nos impulsa a superar incluso, a afrontar incluso, en el caso de que algo nos representa dolor o nos represente dolor, la motivación es lo que nos impulsa a afrontar ese dolor con el propósito, con la perspectiva de que una vez superado ese dolor, vamos a experimentar un placer significativo y por supuesto constructivo para nuestro ser. La motivación tiene que ver con el placer, la búsqueda de un placer superior al dolor que se tuviera que trascender para obtener dicho placer. Por ejemplo, los que pagan una gran cantidad de dinero, $1,700, por ejemplo, hacen grandes filas para entrar al estadio y soportan la lluvia que está cayendo, la lluvia fría que está cayendo sobre ellos, por ver a su equipo en una Copa del Mundo. Nos motiva el esfuerzo que conlleva placer. Así que, ¿cómo puedes inducir a tu hijo o a tu hija a sentirse motivado, a aplicarse a las tareas escolares? La mayoría de los maestros no ayudan mucho con eso. Es triste decirlo, pero es la verdad. Sé que algunos maestros que me vean y me escuchen en este video, tal vez se van a incomodar, pero esa es la triste realidad. Y ojalá que le permitan a su corteza cerebral entender y aceptar esta realidad. Motivar e inducir a la motivación. Cuatro propuestas, 4 puntos para que tú puedas motivar e inducir a tu hijo o a tu hija a la motivación. Número 1, modelar el placer. Tienes que modelarle a tu hijo el placer. Muchas mamás, en lugar de modelar el placer, por ejemplo, en las tareas de casa, del hogar, hacen lo contrario, modelan dolor. Están lavando los trastes, por ejemplo, y están refunfuñando y a lo mejor hasta aventando uno que otro traste, reclamando y reprochando porque la mamá tiene que lavar todo ese montón de trastes. No se da cuenta, pero está modelándole dolor a su hijito o a su hijita. Y lo mismo pasa con las tareas escolares. Muchos padres de familia que dicen voy a ayudar a mi hijo, voy a hacer la tarea que me encomendó el maestro o la maestra, voy a ayudar a mi hijo a hacer la tarea. Pero llega el momento en que como no saben cómo hacerlo, llega el momento en que se desesperan tanto que empiezan a gritar, empiezan a reprochar, empiezan a regañar,
empiezan a utilizar malas palabras, palabras fuertemente tóxicas, y no se dan cuenta que están modelando dolor. Ni siquiera es la responsabilidad de ellos, ni siquiera son ellos los que están haciendo la tarea y están modelando dolor por hacer la tarea. ¿Qué crees que capta la amígdala cerebral del cerebro del niño? Entonces, punto número 1, modelar el placer. Hay que modelar el placer, hay que estar a gusto cuando estamos ayudando a nuestros niños a hacer su tarea. Hay que activar nuestra corteza cerebral, hay que sí darle juego al sistema límbico, pero en el aspecto positivo, con emociones positivas. La alegría de acompañar a mi hijo o a mi hija a hacer su tarea escolar. Punto número 2, inducir a la actividad con perspectiva de goce. Vamos, mijo, vamos, mija, vamos a disfrutar del privilegio de hacer tu tarea. Número 3, acompañar y o supervisar. Algunas veces no podrás acompañar a tu hijo, a tu hija a hacer la tarea, pero sí tienes que supervisar. Número 4, festejar los éxitos, dar reforzamiento positivo, con aplausos, con abrazos, con besos, con premios, como tú quieras. Ya comentaba que más adelante espero compartir con ustedes un tema sobre precisamente las herramientas específicas, herramientas psicopedagógicas que ayudan mucho a lograr este tipo de objetivos. Entonces aquí en el punto número 4 hablamos de festejar los éxitos, hablamos de la herramienta psicopedagógica del reforzamiento positivo. Hablando de modelar el placer en términos generales, hay un dicho que todos hemos escuchado y seguramente lo hemos dicho también: de ver dan ganas, de ver con cuántas ganas se comía su mango se me antojó. Lo mismo va a ocurrir con el cerebro de tu hijo, de ver con cuánta alegría tú lo acompañas a hacer la tarea, de ver con cuánta alegría tú realizas también tus actividades profesionales o incluso de casa. El cerebro de tu hijo, al cerebro de tu hijo le van a dar ganas, a la corteza cerebral de tu hijo le van a dar ganas. Y la pregunta es, ¿harás la tarea? Tópico número 7, ya la recta final, el efecto Pigmalión, la mirada apreciativa. Pigmalión es un modelo alegórico de la educación transformacional. Según la mitología, Pigmalión creó una estatua con tal esmero que era casi perfecta. Todos los días Pigmalión veía la estatua y proyectaba en ella un ardiente deseo, que tuviera vida. La expectativa de Pigmalión, lo que deseaba y esperaba de Galatea, así se llamaba la estatua, era muy fuerte, y esta expectativa produjo efectos mágicos. Los psicólogos educativos han establecido, por una serie de investigaciones experimentales, que una expectativa positiva hacia una persona, en este caso hacia un niño, puede crear excelencia y facilita el despliegue de las potencialidades, por supuesto. Como padres de familia podemos crear excelencia en nuestros hijos si actuamos como Pigmalión, con amor, deseando y esperando de ellos lo mejor, y trabajando con ellos para forjar sus sueños y hacerlos realidad. ¿Has oído o has dicho tal vez, la maestra le tiene mala idea a mi hijo o a mi hija? Probablemente, si no lo has dicho, por lo menos lo has escuchado de algún padre o alguna madre de familia. Sí, a veces decimos, a veces creemos, y puede ser que así sea, ¿eh? La maestra le tiene mala idea a mi hijo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué idea tienes tú de tu hijo? ¿Qué idea le tienes tú a tu hijo o a tu hija? Porque dices, el maestro o la maestra le tiene mala idea. Pero tú, ¿qué idea tienes de tu hijo o de tu hija? Si tienes la idea de que tu hijo es un chico limitado y rezagado, así lo tratarás sin darte cuenta. Y tarde o temprano, en eso se convertirá, en un chico limitado y rezagado.
Por el contrario, si tienes la idea de que tu hijo o tu hija es un ser humano valioso, talentoso y exitoso, así lo tratarás y tarde o temprano en eso se convertirá, en un ser humano valioso, talentoso y exitoso. Por último, dos ejercicios fundamentales que les he dejado de tarea durante el webinar. El primer ejercicio consiste en escribir el encabezado mi hijo o mi hija es y luego agregar 7 adjetivos calificativos, cualidades, cualidades. Recalco esto porque en otras ocasiones he encomendado a padres de familia que realicen este ejercicio y algunos en lugar de poner 7 cualidades ponen 7 defectos de sus hijos. Yo estoy pidiendo que pongan primero el encabezado mi hijo o mi hija es y le agreguen 7 adjetivos calificativos que representan cualidades. Segundo ejercicio, ahora llévalo a la práctica directa con tu hijito, con tu hijita, diciéndole, mirándolo a los ojos con todo tu amor y diciéndole, hijo o hija, tú eres, y agrégale 4 adjetivos calificativos, 4 cualidades que tú puedes ver, que tú alcanzas a ver o a visualizar en tu hijo o en tu hija. Por ejemplo, hijo, tú eres un ser amoroso, poderoso, creativo y proactivo. Es solamente un ejemplo que les estoy dando. Ustedes pueden buscar y elegir 4 adjetivos calificativos que se, que se identifiquen mayormente con sus hijitos. Otra vez la pregunta, ¿harás la tarea? El futuro profesional, humanístico y espiritual de tu hijo no está en sus manos, está en las tuyas. Recuerda que hay un precio por aprender a educar y hay un precio por no aprender a tiempo. ¿Harás la tarea? Yo espero que sí. Les recuerdo, adquieran, soliciten la guía práctica Ser Padres Constructores de Excelencia, donde abordo 7 temas fundamentales, imprescindibles para todos los padres y madres de familia. Solicítenla al número celular 22 91 87 93 15. Cuídense mucho, tengan éxito y que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo webinar de Ser Padres Constructores de Excelencia. Gracias.